vamos a ver enfermedad cerebrovascular. ¿Alguno tiene alguna pregunta de la clase de ayer? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, primero vamos a entender un poco qué involucra el término enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Es el término más global que vamos a utilizar y implica, que haya una alteración neurológica focal porque haya una obstrucción o una disminución en el flujo en algún vaso que irriga el cerebro, ya sea, puede ser arteria, vena, y puede ser de origen isquémico o puede ser hemorrágico. O sea, el término enfermedad cerebrovascular involucra tanto a la enfermedad isquémica como hemorrágica. Entonces, toda la patología cerebrovascular tiene la particularidad que se va a manifestar en forma ictal o súbita, y el déficit o la manifestación clínica va a depender del territorio vascular que esté involucrado. Puede ser aguda o crónica, ¿sí? Involucra también a la enfermedad secular. Entonces, cuando todavía ustedes no han podido distinguir el diagnóstico o tienen dudas, pues por ahí están evaluando un paciente que está hemipléjico y que les dice que hace 20 años tuvo una enfermedad cerebrovascular, pero no saben si fue una hemorragia intracerebral o si fue una lesión isquémica, siempre pueden utilizar el término paciente con secuelas de enfermedad cerebrovascular, y eso va a englobar a cualquiera de las patologías que estén involucradas. Se clasifica en isquémico o hemorrágico. Para la población adulta el 80% va a ser debido a isquémico y el 20% hemorrágico. En los niños, en los menores de 18 años, la fórmula es al revés, ¿sí? Es más prevalente la enfermedad hemorrágica y menos prevalente la enfermedad isquémica. Esto se debe a que la enfermedad isquémica está condicionada principalmente, porque hay otras causas, pero la mayoría de las veces ocurre en el contexto de que el paciente tiene factores de riesgo cerebrovascular, como lo son la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, el consumo de alcohol, ¿sí? Y obviamente ese tipo de patologías no son frecuentes ni prevalentes en la población pediátrica, ¿sí? Dentro de la isquémica es importante que recuerden esta clasificación, TOAS, porque es la que vamos a utilizar cuando nosotros querramos definir fisiopatológicamente qué fue lo que ocasionó la lesión isquémica. Eso es importante porque es lo que nos va a enmarcar la causa y nos va a permitir hacer una buena prevención secundaria en el paciente. Es decir, una vez que hayamos hecho el tratamiento hiperagudo y que queramos reducir el riesgo de recurrencia de ese paciente e instauremos determinadas medidas, el saber qué tipo de ACV isquémico tuvo el paciente es clave para poder hacer buenas medidas de prevención secundaria. El 20% generalmente se atribuye a aterosclerosis de gran vaso, eso sería enfermedad carotidia principalmente, aunque también puede haber compromiso en el territorio vertebrobasilar. El 25% se debe a patologías cardioembólicas, como puede ser la fibrilación auricular, que es la más frecuente, también que yo la endocarditis bacteriana, la estenosis mitral, el prolapso de la válvula mitral, el foramen oval permeable, ¿sí? Son patologías que favorecen la formación de trombos intracavitarios y que a partir de esos trombos se desprendan trombos más pequeños que tapan la circulación cerebral y ocasionan el evento cerebrovascular. El 20% de la enfermedad de pequeño vaso lacunar, que es de origen hipertensiva. El 5% va a ser a otras etiologías y eso puede involucrar trombosis de seno venoso, puede involucrar complicación de una meningoencefalitis, por ejemplo, que puede ser una causa de un evento cerebrovascular, disección carotidia, es otra causa. Y el 30% queda en indeterminado. Indeterminado involucra varios subítems. Por ejemplo, un paciente puede tener indeterminado cuando en el mismo paciente coexisten dos posibles causas. Por ejemplo, ustedes investigaron al paciente y encontraron que tiene una fibrilación auricular y una estenosis carotidia de más del 50% ipsilateral al evento cerebrovascular que padeció. Entonces, en ese momento no saben si lo pueden atribuir, a cuál de los dos factores lo pueden atribuir. Y cuando hagan prevención secundaria tienen que tomar en cuenta los dos factores que pueden condicionar la aparición de un nuevo evento cerebrovascular.
También puede ser indeterminado cuando no completaron los estudios. Pasa, ¿Alguien se le salió? Ahí está. Puede ser un paciente, por ejemplo, que no le terminaron de estudiar. Le hicieron solo el Doppler de vaso de cuello y no le hicieron un ecocardiograma, entonces no se descartaron las causas cardioembólicas, entonces quedan indeterminados, pero por estudios incompletos. ¿Sí? ¿Se entendió la clasificación? ¿Tienen alguna duda con eso? Sí, señora. Perfecto. Bueno, recuérdenla porque es muy importante cuando después profundicemos más que nada en lo que es prevención secundaria. Con respecto al hemorrágico, se divide en hemorragia intracerebral y subaracnoidea. La principal causa de la hemorragia intracerebral es la hipertensión arterial no controlada en los adultos y ya menos frecuentemente puede ocurrir en el marco de un aneurisma cerebral, la ruptura de un aneurisma, de una malformación arteriovenosa, de una metástasis que pudo sangrar. Pacientes que tienen alteraciones oncohematológicas o discrasias sanguíneas previas, como puede ser un linfoma, una leucemia, tienen plaquetopenia y eso puede condicionar la aparición de una hemorragia intracerebral. El uso de anticoagulantes, ya sea la warfarina o los anticoagulantes nuevos, cualquiera de los dos puede condicionar la aparición de una hemorragia intracerebral. Y la hemorragia subaracnoidea no traumática, que es la que interesa a la enfermedad cerebrovascular, es principalmente causada por la ruptura aneurismática o por de una malformación arteriovenosa. Bueno, el ataque cerebrovascular isquémico, una de las frases que caracteriza esta patología es que el tiempo es cerebro. Ustedes tienen que pensar cuando un paciente llega a la urgencia por una hemiplegia, una afasia, es decir, una sintomatología ictal súbita, un déficit focal súbito, que el tiempo es cerebro, que cuanto más tiempo ustedes demoren en estabilizar al paciente, en instaurar las medidas terapéuticas, más neuronas va a ir perdiendo el paciente. Por cada minuto que uno no desobstruye esa arteria, se van muriendo 2 millones de neuronas. Entonces piensen en eso, que hay que actuar rápido para disminuir las posibilidades de muerte del paciente y para disminuir las posibilidades de que ese paciente quede con una discapacidad severa y permanente. El ataque cerebrovascular isquémico, ictus, apoplejía o stroke isquémico, es esa disfunción focal o global, porque si compromete todo el territorio, por ejemplo, de la arteria cerebral media, va a ser una isquemia global, que involucra al tejido nervioso y que por lo general tiene más de 60 minutos de duración. Esto se determinó después de que, con el advenimiento de técnicas de resonancia magnética más modernas, y se sabe que generalmente cuando dura más de una hora, por lo general queda alguna secuela, algún daño, a pesar de que la clínica revierta. Y además de que haya isquemia, tiene que haber cambios en las imágenes y en la anatomía patológica del territorio vascular comprometido. Es decir, existe el déficit, aparece la hemiplegia, la afasia, en forma ictal o súbita, a consecuencia de que se reduce el flujo sanguíneo cerebral en una porción determinada o en un territorio vascular determinado, y al persistir la isquemia, queda un daño neuronal, aparece muerte neuronal y por eso constituye lo que es una lesión estructural que es evidente en imágenes y que si el paciente muere y se hace una autopsia se ve que quedó tejido cerebral comprometido. En cambio, el ataque isquémico transitorio es aquel en el que ocurre un déficit breve. Hubo varios cambios con respecto a la temporalidad. Lo que está más aceptado en la mayoría, por ejemplo, cuando se hacen estudios epidemiológicos o estudios de investigación, se dice que los síntomas por lo general duran menos de 24 horas, pero volvemos a lo mismo, que con el advenimiento de técnicas más modernas de resonancia, como se llama la técnica de difusión, se empezó a ver que en aquellos que tuvieron síntomas que duraron más de una hora, por lo general, a pesar de que resuelva la sintomatología, queda un daño estructural. En el caso del ataque isquémico transitorio, el déficit es breve, dura pocos, o sea, puede durar desde menos de una hora o incluso hasta menos de 24 horas, según la bibliografía de donde lo lean, pero lo importante es que hubo reducción del flujo sanguíneo cerebral, espinal o retiniano, pero no queda área de infarto, es decir, no hay muerte neuronal que sea evidente por técnicas de resonancia, técnica de difusión en la resonancia magnética, y ni que hablar que obviamente si hace una necropsia tampoco va a haber un daño estructural. En general, el ataque isquémico transitorio es un aviso
puede llegar a ser recurrente. Si es recurrente, más atención le tenemos que prestar al paciente, porque es posible que el próximo evento sí constituya un evento cerebrovascular isquémico constituido, ¿sí? Un ataque cerebrovascular. Para eso existe una escala que se llama ABCD2, que se aplica a aquellos pacientes que han tenido un ataque isquémico transitorio y que tiene en cuenta 7 variables. La edad mayor de 60 años le da un punto, que el paciente al momento de la valoración tenga más de 140/90 de tensión arterial le da otro punto, que tenga un déficit motor al momento de la valoración son 2 puntos, que tenga un déficit del habla, perdón que sin déficit motor es 1 punto, que dure más de 60 minutos le da 2 puntos, y si tiene antecedentes de diabetes le da 1 punto. Por lo general, aquellos pacientes que tienen menos de 4 no tienen tanto riesgo de recurrencia o no tienen tanto riesgo de que hagan un evento cerebrovascular. Aquellos pacientes que suman más de 4 puntos en esta escala, generalmente siempre hay que hospitalizar al ataque isquémico transitorio, pero en aquellos pacientes que el ABCD2 le da más de 4, sí o sí lo tienen que hospitalizar y completar todos los estudios de extensión para definir la etiología de ese ataque isquémico transitorio según la clasificación de TOAS, como vimos al principio. Bueno, con respecto a la fisiopatología, tanto es común al ataque cerebrovascular como al ataque isquémico transitorio, ¿sí? Tienen que pensar que el cerebro es uno de los órganos que tiene más requerimiento energético, se lleva el 15 al 20% del gasto cardíaco total. Y cuando ocurre una obstrucción de una de las grandes arterias, ¿sí? De las carótidas, de las vertebrales o de cualquiera de sus ramas, el cerebro rápidamente va a dejar de funcionar como una forma de ahorro energético, ¿sí? Y si esa obstrucción no se logra remover, al área donde está isquemiada empieza a aparecer necrosis, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos prevenir o tratar de que no ocurra. Cuando ocurre la obstrucción arterial, en el centro, en el core, se genera el infarto, ¿sí? O la isquemia focal, y a partir de ahí es donde las neuronas que estén más alejadas de los lugares que sigan recibiendo flujo sanguíneo cerebral son las primeras que se van a necrosar. Alrededor del core, del infarto, existe lo que se llama área de penumbra, que es el tejido que vamos a tratar de rescatar. Es decir, en la fase hiperaguda de un infarto cerebral, lo que vamos a tratar de rescatar es el área de penumbra, que es ese área que está hipoperfundida, pero que todavía no tiene necrosis, no hay muerte neuronal. Es decir, en ese área todavía persisten neuronas que pueden ser rescatables, que están hipoperfundidas, pero que todavía no tienen un daño severo y permanente y puede llegar a ser reversible esa situación. La enfermedad cerebrovascular isquémica tiene varias formas de clasificarse. La que vimos primero es la clasificación etiológica, que es la TOAS, pero también se puede clasificar según el territorio vascular comprometido, el tiempo que han durado los síntomas, que ya lo vimos, si es un ataque isquémico transitorio o un ACV, que por convención en la mayoría de la bibliografía van a encontrar que el ataque isquémico transitorio va a durar menos de 24 horas y el ACV isquémico más de 24 horas, pero espero que les haya quedado claro que lo más importante en realidad es que no haya evidencia de un daño estructural en la resonancia por difusión. También se clasifica según la edad de presentación. Se considera que es un ACV en pacientes jóvenes en aquellos que tienen menos de 45 años. Y eso tiene que ver con que el ACV en paciente joven, por lo general, no está tampoco vinculado tanto a los factores de riesgo cerebrovasculares, sino que obliga a descartar otras etiologías. ¿Sí? De todas maneras, es posible encontrar, obviamente, una persona de 40 años hipertensa, diabética y obesa mórbida, pero puede pasar también, qué sé yo, que tenga una disección carotidia porque tiene una enfermedad del colágeno y eso lo predispone a tener eso. Y bueno, también hay que ahondar en otras etiologías. Con respecto a los territorios vasculares, es importante que desde ahora ya los empiecen a reconocer, más que nada porque ustedes como médicos generales, cuando evalúen una tomografía, tienen que tratar de identificar dónde puede llegar a haber signos indirectos de cambios, donde se puede estar isquemiando en ese momento el paciente. En azul estamos viendo el territorio de la arteria cerebral anterior, en naranjado la arteria cerebral media, en verde se ve el territorio de la arteria cerebral posterior, y en las otras figuras donde se ve algo multicolor, que está en azul, en marrón oscuro, es el territorio vértebro-basilar, ¿sí? Espérenme un segundito que ya ven.
Doctora, si está hablando, no la escuchamos. Uy, perdonen. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, Ahora sí. señora. Ah, perdón. Sí, sí, doctora, sí la escuchamos. Bueno. La idea de lo que estábamos viendo es, según el territorio vascular comprometido, son los síntomas. Bueno, lo otro ya lo leyeron, me imagino, mientras lo vieron. Algo importante que vimos ayer, cuando hay compromiso del territorio vertebrovascular, recuerden que por ahí estaba el sistema activador reticular ascendente, que lo vimos ayer en el caso de la definición de coma, donde hay múltiples neurotransmisores que se relacionan con la corteza cerebral y son los que nos permiten mantener el nivel de vigilancia. Entonces, cuando hay un compromiso, por ejemplo, del territorio, o sea, cuando hay una obstrucción de la arteria basilar, ese sistema activador reticular ascendente va a estar comprometido y obviamente el paciente va a tener una alteración del estado de conciencia que puede ir desde estupor a coma. Muchas veces el paciente en coma hay que pensar que puede tener un evento cerebrovascular, más cuando fue en forma súbita, que puede ser una ACV de tronco. Lo más grave que puede pasar es lo que se llama síndrome de enclaustramiento, ¿sí? Que es cuando se lesiona la porción anterior de la protuberancia. El paciente va a estar lúcido, pero va a estar cuadripléjico, anártrico, y lo único que va a conservar son los movimientos oculares verticales. Entonces es terrible para ese paciente porque tiene el contenido de la conciencia totalmente conservado, porque los hemisferios cerebrales están preservados, pero por esa alteración digamos, global que hay en la circulación del territorio vertebrovascular, la única forma de comunicarse es a través de los movimientos oculares. Doctora, el micrófono se silenció. Se volvió a silenciar. Yo creo, capaz que alguien cuando silencian a todos, es raro que eso, que se silencie solo, yo no lo toqué. Pero bueno, hacen esto, si ustedes notan que se silencia me avisan, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así, pues no sé qué es lo que está pasando. Bueno, recuerdan cuando ayer vimos la parálisis facial, yo les comenté que muchas veces, bueno, no muchas veces, pero a veces puede haber una parálisis facial central que sea nuclear. Es decir, el paciente va a tener compromiso de la porción superior también del ojo y va a ser en el marco de una lesión central, pero cuando hay compromiso del núcleo del facial. Y esto se da en este contexto, por ejemplo, en una ACV del territorio vertebrovascular que va a dar un síndrome alterno. Por ejemplo, es el caso del síndrome pontinolateral inferior, donde se compromete la arteria cerebelosa anteroinferior y van a tener del mismo lado de la lesión esa parálisis facial, que en realidad no es periférica, es central, nuclear, hipoacusia, ataxia y parálisis de la mirada conjugada, y del lado contralateral a la lesión van a tener hipoestesia termoalgésica y que va a ser brachiocrural. Cuando hay compromiso de la arteria cerebelosa posterior inferior se da el síndrome de Wallenberg, que se caracteriza por tener Horner del lado ipsilateral, eso lo vimos ayer cuando veíamos las facies, nistagmus, hipoestesia facial y parálisis de la cuerda vocal ipsilateral. Además de un síndrome cerebeloso, y del lado contralateral van a tener hipoestesia termoalgésica brachiocrural, además de asociarse a vértigo, náuseas y vómitos. Y cuando el compromiso es de la arteria cerebral posterior o del tope de la basilar, van a tener un síndrome de Weber y le va a dar un compromiso del tercer par ipsilateral a la lesión y una hemiplegia facio-brachiocrural contralateral a la lesión. Profe, se volvió a silenciar. Es cada vez que, a ver. Y ahora sí. Ahí está. Por lo general, en la mayoría de los estudios se acepta que el ataque isquémico transitorio es aquel que dura menos de 24 horas. Y el ACV isquémico, o el ataque cerebrovascular, o stroke, o infarto isquémico, es aquel que dura más de 24 horas. Pero recuerden que eso no se puede establecer solo por tiempo, sino que es importante evaluar al paciente con una resonancia con difusión y poder determinar que no hay una lesión estructural, una lesión isquémica. Con respecto al manejo hiperagudo, tienen que pensar, ustedes primero van a ser médicos generales, van a ser subrural, por ahí van a estar en centros de primer nivel donde no tengan todas las posibilidades de acceder a, incluso hasta hacer una tomografía que es básica para poder hacer el diagnóstico.
Entonces tienen que pensar que lo que tienen que tratar de hacer es reducir el daño neurológico secundario, que muchas veces es el que termina ocasionando más discapacidad que el daño per se inicial de cuando se obstruye la arteria. Entonces tienen que pensar que cuando llega un paciente con un déficit focal súbito, una hemiparesia, una afasia, lo primero que tienen que hacer es estabilizar al paciente, asegurar la vía aérea, colocar un monitor, evaluar el grado de déficit que tiene, que lo van a hacer a través de la escala de NIH, excluir otras causas que podrían estar simulando un ACV isquémico, como puede ser una hipoglicemia, como puede ser una crisis epiléptica focal, ver si va a ser o no candidato al tratamiento trombolítico, si tiene posibilidades de recibir tratamiento trombolítico, evaluar si hay complicaciones médicas, por ahí el paciente está con una fibrilación auricular, está muy hipertenso, puede tener un infarto de miocardio acompañando al evento cerebrovascular e ir pensando cuál pudo haber sido la causa. ¿Será que es cardioembólico? ¿Será que es aterotrombótico? ¿Será que es de pequeño vaso? Para ir ya pensando cuando van a hacer la prevención secundaria. Para establecer el grado de déficit focal tienen que aprenderse la escala de NIH. Cuando hacemos las prácticas yo se las doy más en profundidad. Básicamente evalúa 11 ítems con un puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 42 y se considera que una ACV es leve, un stroke minor se le llama también, cuando tiene menos de 4 puntos y es grave cuando tiene más de 25. Eso es importante dentro de los criterios de inclusión y exclusión para la trombolisis que ahora vamos a ver. Y básicamente evalúa el nivel de conciencia, la mirada conjugada, los campos visuales, la parálisis facial, las respuestas motoras de los miembros superiores e inferiores por separado, si hay ataxia, la sensibilidad, el lenguaje, la disartria y la inatención. Bueno, con respecto a los estudios complementarios, lo básico para definir si voy a trombolizar al paciente es tener una tomografía de cráneo simple, nunca necesitan el contraste en el manejo inicial, salvo que estén sospechando una obstrucción proximal de la arteria cerebral media y que estén en un centro donde cuenten con un neurointervencionista que pueda llegar a hacer una trombectomía mecánica en lo inmediato. Y en todo caso podrían hacer una angiotac. En esa situación en particular sí les conviene hacer un estudio contrastado desde el inicio. Pero si no, con una tomografía simple alcanza y sobra. Tienen que saturar al paciente. Si satura menos de 92 le ponen en cánula nasal de oxígeno. Si satura más de 92 no tienen que ponerle oxígeno. Y hacer una glucometría. Recuerden que la hipoglicemia es un diagnóstico diferencial. Cuando un paciente cursa con una glicemia de menos de 60 puede tener un déficit focal, pero que sea atribuible a la hipoglicemia, no necesariamente porque tenga una isquemia. En el mientras tanto, también le tienen que pedir exámenes de laboratorio bien completos, que incluyan plaquetas, tiempos de coagulación, función renal, ionograma, enzimas cardíacas. Y si tienen dudas del diagnóstico y si no retrasa la conducta de iniciar la trombolisis, pueden realizar una resonancia con difusión. También tienen que pedir un electrocardiograma y lo ideal obviamente es colocarle el monitor cuanto antes. El coagulograma y el INR lo tienen que esperar, si van a trombolizar a un paciente, que tenga antecedentes de estar recibiendo anticoagulantes orales, y si tiene un INR de menos de 1.7 lo van a poder trombolizar, y también en los pacientes que tienen antecedentes de discrasias sanguíneas o de enfermedades oncohematológicas. ¿Sí? Si llega un paciente con una leucemia y tiene un ACV isquémico y está en ventana, llegó antes de las 4.5 horas, tengo que esperar el recuento de plaquetas y el coagulograma. Si tiene menos de 100.000 plaquetas no lo voy a poder trombolizar, y si tiene alteraciones de los tiempos de coagulación o INR mayor de 1.7 tampoco lo voy a poder trombolizar. Doctora, qué pena. ¿Y qué se hace en ese caso con ese paciente en específico? Ahora lo vamos a ver, prevención secundaria. ¿Sí? Ahora van a ver, no es tan fácil. Yo creo que la principal barrera que tenemos acá en este momento es la falta de educación de la población. Todo el mundo consulta tardíamente, no en el momento de la ventana terapéutica. Esa es la principal barrera. Otro es que los médicos también no tienen, el médico de urgencias no tiene la alarma de darse cuenta que tiene que actuar rápido. Que si está viendo una gripita y llega un código ACV, tiene que dejar de ver la gripa y tiene que ponerse todas las pilas en concretar el código ACV. Así que espero que ustedes el día de mañana recuerden que si esto es una emergencia, es a lo que hay que darle prioridad. Obviamente hay que darle prioridad cuando el paciente llega en la ventana terapéutica, ¿sí?
Y también en un paciente que llega fuera de ventana, pero con un compromiso importante, o sea, que tiene un deterioro del Glasgow importante, también le tienen que dar prioridad en la atención. Ahora, aquel paciente que llega después de 24 horas de los síntomas, bueno, lo tienen que atender, pero no con la misma celeridad que aquel paciente que llega en la ventana. Recuerden que la ventana terapéutica es de 3 horas para algunos pacientes y de 4.5 horas para otros pacientes. Entonces, no hay mucho tiempo para empezar la infusión. Entonces, ni bien llegan estos pacientes a la urgencia, lo primero que se debería hacer es, además de revisarlo, ponerle el monitor, ahora vamos a ver el resto de las cosas, pero directamente trasladarlo al escáner, hacerle la tomografía. No hay que perder tiempo. A veces me da a mí pesar que, no sé, le hicieron la tomografía después de 3 horas. Y voy a decir, entonces ahora ya para qué me llaman, porque se pasó el tiempo de ventana esperando en la clínica y eso no debería pasar. Bueno, otros estudios que pueden hacer es la placa de tórax, más en la era COVID. Tengan en cuenta que el evento cerebrovascular isquémico, el hemorrágico también, puede estar vinculado a las manifestaciones clínicas de la infección por SARS-CoV-2, pero además, bueno, por rutina, porque también el paciente cuando tiene deterioro del sensorio puede tener una broncoaspiración y también es bueno que lo vean. Además de paso, analizan la silueta cardíaca, puede ser que el paciente tenga una cardiopatía isquémica y ese sea el factor condicionante que haya hecho el evento cerebrovascular de causa cardioembólica. Van a pedir un hepatograma, un screening toxicológico generalmente en chicos jóvenes. Recuerden que el consumo de cocaína o de otras drogas, las que llaman drogas de diseño, pueden favorecer la aparición de un ataque cerebrovascular. Pueden pedir un test de embarazo en las mujeres, que a veces también puede ser un factor condicionante para este tipo de cosas, más que nada en trombosis de seno venoso. Bueno, hay otros estudios en casos muy particulares, ya no son tan importantes. Recuerden que la tomografía cerebral simple es el estudio inicial siempre que sospechen un evento cerebrovascular. Entonces no pierdan tiempo en pasar contraste, en pedir la resonancia de una. Si el paciente está en ventana, porque es un estudio que se hace rápido, que no necesita tanto la colaboración del paciente, porque por ejemplo la resonancia es mucho más susceptible al movimiento del paciente. En cambio la tomografía se puede hacer más tranquilo, mucho más rápido y no es tan susceptible al movimiento. Sirve para descartar otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo si tiene una metástasis el paciente, si tiene un tumor, o bueno, un evento cerebrovascular hemorrágico, que sería el principal diagnóstico diferencial imagenológico, y a veces pueden llegar a ver lo que llaman signos tempranos de isquemia o signos indirectos. Generalmente se dan en el contexto de que esté comprometido el territorio de la arteria cerebral media, puede aparecer el signo de la cuerda, que es la arteria cerebral media hiperdensa, puede haber pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, borramiento de los surcos, como puede ser el ribete insular, por ejemplo, hipodensidad del núcleo lenticular o del resto de los ganglios de la base, y borramientos de los surcos por demás. En infartos pequeños, por lo general no aparecen estos signos indirectos, ¿sí? Y acá los estamos viendo. En la primera secuencia ven la arteria cerebral media con una flechita blanca, se ve bien hiperdensa, entonces eso no es que sangró la arteria, sino que como está obstruida, hay una rémora sanguínea en la arteria y eso genera que se vea espontáneamente hiperdensa. En la siguiente se ve el borramiento de los surcos, principalmente de ribete insular, y en la tercera, ya sea a las 25 horas, se ve bien establecido el área de isquemia en forma de cuña, y ya hay hipodensidad de los ganglios de la base. ¿Logran distinguir los signos indirectos? ¿Tienen alguna duda con la tomografía? Doctora, una pregunta. Yo había leído el semestre pasado que por lo general en la primera horita no había cambios tomográficos y lo único que se podía observar es en la resonancia con potenciación en la difusión, el ACV. Bueno, si el infarto es del territorio de la arteria cerebral media y es muy extenso, incluso el que llamamos infarto maligno, que produce mucho edema cerebral, por ahí sí podés llegar a ver algunos signos indirectos antes de la primera hora. En infartos muy extensos, ¿sí? Cuando está todo el territorio de la arteria cerebral comprometido, es posible que sí ya veas. Porque el paciente va a tener tanto edema que se va a ver tempranamente los signos indirectos. Pero sí es real que lo más susceptible para evaluar tempranamente el área de isquemia es la resonancia por difusión. Pero quiero que te sitúes en esta situación, perdón la redundancia. Pensá en una persona que está con un poco con excitación psicomotriz, además del déficit focal, y llegó con 4 horas de duración de los síntomas. Pensá que una tomografía te va a durar 5 minutos en hacerse. En cambio, una resonancia puede tardar de 15 a 30 minutos, dependiendo de las secuencias, cómo las hagan y si el técnico tiene buena formación. Si vos dependés de eso y tenés un paciente que no se va a poder meter dentro del resonador, decís, bueno, no voy a poder tomar conducta.
En cambio, con la tomografía va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más fácil de poder evaluar al paciente. Entonces, yo la resonancia la reservo para esos casos que me generan duda, en la fase hiperaguda. Por ahí después para el control sí la pido tranquila la resonancia. Pero si estoy pensando en que el tiempo es cerebro, que cuanto menos tiempo yo me demore en iniciar la trombolisis, menos muerte neuronal va a tener ese paciente. Por ahí, si yo estoy segura del diagnóstico, me alcanza, me sobra con la tomografía y no necesito en ese momento perder tiempo en hacer una resonancia. ¿Se entiende? Si tengo dudas diagnósticas, puede que sí. Que ahí sí me vaya. O, por ejemplo, en el ACV del despertar, que ahí yo lo que tengo que evaluar es la difusión y el flare, y cuando hay lesiones que se ven en la difu pero no se ven en el flare, puedo considerar que ese paciente todavía se podría llegar a trombolizar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces tiene más que ver con limitaciones de la técnica y que además piensa que la resonancia es mucho más susceptible al movimiento. Y el paciente que está con ataque cerebrovascular no siempre está quietito, ¿sí? Hay muchas veces que están así con excitación psicomotriz y todo y es muy difícil colocarlo dentro del resonador. Y no lo podés sedar porque necesitas evaluar el nivel de vigilancia para ver cómo sigue clínicamente el paciente. Bueno, la resonancia entonces, como hablábamos recién, la técnica por difusión es la más sensible y es la que nos permite evaluar rápidamente en agudo un evento cerebrovascular. Acá estamos viendo un paciente en el cual se le realizó dentro de las 24 horas de que ocurrió el evento cerebrovascular una resonancia por difusión. Puede que este paciente tuviera capaz la tomografía cerebral simple sin ninguna alteración y en la A vemos la difusión y en el B vemos lo que se llama ADC-MAP. El ADC-MAP es como un negativo de la difusión y para que nosotros establezcamos que hay una verdadera restricción de la difusión se debe ver la imagen hiperintensa en difusión e hipointensa en el ADC-MAP. Abajo estamos viendo una angioresonancia y, digamos, por ahí ustedes no tienen muy claro cómo es la distribución, pero si se dan cuenta que de la derecha se ve bien la arteria cerebral media y en el lado izquierdo se ve bien la arteria cerebral media y en el lado derecho está totalmente obstruida. ¿Se dan cuenta que no está la arteria del lado derecho? ¿Lo logran ver eso? Sí, doctora. Ok, bueno, eso es porque está totalmente obstruida la arteria cerebral media. Y arriba se condice, si se recuerdan lo que acabamos de ver, los territorios vasculares, está todo el territorio de la arteria cerebral media comprometido en la difusión. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, el más común que hay que excluir es el ACV hemorrágico, primero y principal porque el manejo va a ser totalmente diferente, o sea que si no hacen una tomografía, ni piensen en pensar en trombolizar un paciente, sí o sí necesitan el TAC cerebral simple. Puede empezar una parálisis de TOD, que es ese fenómeno en el posictal que ocurre en algunos pacientes donde hay un déficit focal transitorio, pero que es atribuible a la actividad epileptiforme y que después cede. La hipoglicemia, la migraña con aura, que en general va a dar síntomas visuales del lenguaje o síntomas sensitivos, una encefalopatía hipertensiva en aquel paciente que está con emergencia hipertensiva, una lesión ocupante de espacio como puede ser un tumor primario, una metástasis, un absceso cerebral, hemorragia subaracnoidea, alguna encefalopatía tóxico-metabólica, como la de Wernicke o por litio, por ejemplo, y también psicógeno. Yo ayer les daba una clave, cuando ustedes se evalúan con la maniobra de Barré, en los casos de los pacientes psicógenos no suele haber pronación distal del miembro superior y eso es una clave en la sospecha clínica. Pero obviamente lo van a terminar de dilucidar con los exámenes complementarios que a ese paciente le van a dar todos normales. Bueno, entonces como les decía, hay que tratar de pensar que ustedes van a hacer primero el manejo inicial. No sabemos si de movida su primer trabajo va a ser en un centro de tercer nivel o más. Entonces recuerden que hay algunas estrategias que lo que hacen es reducir el daño neurológico secundario y tienen que tratar de pensar que hay que hacer la mayor cantidad de tareas posibles antes de llegar al centro asistencial. Piensen en que ustedes también pueden llegar a ser médicos de traslado de ambulancia. Entiendan que ese trabajo no es solamente ser como si fuera un transportador de mercancías, sino que mientras el paciente está siendo trasladado hay que estar pendiente de algunos parámetros con el objetivo de reducir el daño neurológico secundario. Entonces, ver la saturación de oxígeno, evaluar la presión arterial, canalizar, ponerle 2 canalizaciones al paciente, porque si estoy pensando en que va a ser candidato a la trombolisis, el RTPA se administra por una canalización exclusiva. Hay que hacer glucometría, porque recuerden que es un diagnóstico diferencial, y lo ideal sería que se pudiera hacer una prenotificación al centro donde ustedes están remitiendo el paciente para que ya lo estén esperando y trasladarlo directamente al escáner y que se pueda hacer un preingreso de ese paciente para evitar que fallas administrativas demoren más tiempo el inicio de la trombolisis lo antes posible.
Bueno, entonces aseguren la vía aérea, coloquen el monitor, controlen la tensión arterial, la glucemia y la temperatura. Cuando el paciente, lo ideal es mantener al paciente con más de 94%, en general, si no, colocar la cánula nasal si el paciente satura menos de 92, ¿sí? El monitor es principalmente para excluir arritmias que pueden estar vinculadas al evento cerebrovascular. La más común es la fibrilación auricular y si ustedes la identifican la tienen que tratar también, porque piensen que si la fibrilación auricular es de alta respuesta, así como hizo el evento que están viendo ustedes, puede tener recurrencia rápidamente y enseguida. Con respecto a las metas de tensión arterial, es importante que si el paciente está hipertenso, no siempre van a tener que reducir la presión arterial, ¿sí? Recuerden, el cerebro es inteligente, entonces cuando hay una hipoperfusión, lo que va a hacer es activar algunos mecanismos de compensación para aumentar el flujo sanguíneo cerebral en el área que está siendo hipoperfundida. Van a tener que tratar al paciente en forma rápida si tiene unas cifras tensionales de más de 220-120, en caso de hipertensos y en caso de no hipertenso previo, más de 220-110, con drogas titulables. En los pacientes que ustedes consideran que van a ser candidatos a la trombolisis, es decir, aquellos que consultaron dentro de la ventana terapéutica, tienen que lograr como objetivo, antes de iniciar el RTPA, unas cifras de tensión arterial de menos de 185-110. Y mientras le estén infundiendo el trombolítico, menos de 180-105. ¿Sí? Entonces, como concepto, en agudo tengo que manejar drogas titulables, es decir, drogas endovenosas, no utilicen drogas vía oral, porque la absorción es más errática y puede pasar que reduzcan rápidamente la presión arterial y lo que van a hacer es contribuir a que el área de isquemia se transforme, en que el área de penumbra se transforme finalmente en un área necrótica. Bueno, los medicamentos más recomendados son el labetalol, o el medicamento más recomendado, también la nicardipina endovenosa, pero esa no la tenemos acá en Colombia, tampoco tenemos la clebridipina. Acá en todo caso se podría llegar a utilizar el nitroprusiato, aunque digamos es menos estable que el labetalol. Es decir, que lo ideal es utilizar el labetalol en el contexto del ACV isquémico. Le van a administrar 10 o 20 miligramos en bolo en 1 o 2 minutos y se puede repetir una vez más. Si ustedes repitieron otro bolo de labetalol y el paciente sigue teniendo más de 180, 110, no lo van a poder trombolizar. ¿Por qué? Porque si persiste muy hipertenso, es un signo de alarma que puede ser que ese paciente tenga una alta posibilidad de que tenga transformación hemorrágica, ¿sí? Entonces no hay que seguir ad eternum pasándole labetalol, sino que ustedes ya hicieron 2 bolos y con los 2 bolos no mejora la presión arterial y no logran las metas, no se puede trombolizar el paciente. Una vez que pasó bueno, también puede pasar que el paciente esté hipotenso, entonces si el paciente tiene menos de 100, 120 de sistólica, tienen que hacer una rápida reposición de esa hipovolemia, porque obviamente si el paciente sigue hipotenso, hay más posibilidades que el área de penumbra se convierta en área necrótica. Con respecto a la glucemia, como les decía, hay que hacer glucometría rápidamente y después pedir una glucemia central. Recuerden que una hipoglicemia de menos de 60 puede ser la causa del déficit y no necesariamente que esté atravesando un evento cerebrovascular. Y durante las primeras 72 horas lo que se recomienda es que se hagan glucometrías seriadas, aunque el paciente no sea diabético, y que el objetivo o las metas de glucemia tienen que ser siempre entre 140 y 180 miligramos por decilitro. La temperatura, por lo general, la hipertermia es lo que acelera el daño neurológico secundario, entonces tienen que mantener al paciente con una temperatura de menos de 37, ¿sí? Utilizando acetaminofén o medios físicos. Y es importante que las primeras 72 horas estén pendientes entonces a que el paciente no haga fiebre, a que el paciente no haga hipo ni hiperglucemias y evaluar la deglución. Eso lo pueden hacer con un bajalenguas, evalúan el reflejo nauseoso. Evaluar esos 3 parámetros y hacerlo en forma seriada en las primeras 72 horas reduce la mortalidad del paciente por un evento cerebrovascular. Y con respecto a los criterios de inclusión de la trombolisis, recuerden que lo primero es estar seguro de que se trata de un evento cerebrovascular isquémico y no otra cosa, ¿sí? Puede pasar, de hecho ha pasado que a veces se termina trombolizando un stroke mimic, pero bueno, digamos que es en el afán de no perder un candidato y no está mal. Si en retrospectivo después vemos, qué sé yo, que terminó siendo una aura migrañosa y por ahí es el debut y fue la primera vez que el paciente hizo una crisis de migraña con aura y en el momento no lo sabíamos, ¿sí?
lo vemos después en retrospectiva. Entonces, siempre por las dudas es más vale hacer de más que de menos con estos pacientes. Otra cosa importante es que sean pacientes mayores de 18 años, por lo que hablábamos inicialmente, porque los mecanismos fisiopatológicos de un evento cerebrovascular en un niño no van a ser los mismos que en un adulto, entonces, por lo general no tiene que ver con la formación de un trombo porque es hipertenso, diabético y dislipidémico. Y los síntomas deben haber iniciado antes de las 3 horas. Después vamos a ver a cuáles se les amplía a las 4.5 horas. Que son estos, digamos. Para que yo trombolice al paciente más allá de las 3 horas y hasta las 4.5, por lo general el paciente tiene que ser menor de 80 años, es un criterio relativo, porque si por ahí es un paciente de 80 que tiene una funcionalidad previa muy buena y un estado de salud muy bueno, podría eventualmente asumir los riesgos. Pero por lo general se entiende que los adultos... Ahí otra vez se silenció. Otro criterio de exclusión, más allá de las 3 horas, sería que el NIH sea, o mejor dicho, para incluirlo tiene que tener un NIH de menos de 25. Si el NIH es mayor de 25, hay alto riesgo de transformación hemorrágica. Y también podría incluir al paciente que tiene más de, incluso de 3 horas. Sí, hay alguien que está silenciando, me parece, porque dice, fuiste silenciado, me da. Así que, si a alguien no le interesa la clase, se puede retirar, pero no perjudique al resto de los compañeros. Cuando el paciente tiene una ACV del despertar, ustedes no pueden saber cuándo empezaron los síntomas, en qué momento de la noche ocurrieron. Entonces ahí sí es importante utilizar la resonancia como método de apoyo y evaluar si hay una lesión, que si es positiva en difusión pero no se ve en el flare, quiere decir que todavía hay área de penumbra rescatable y podría eventualmente trombolizar a ese paciente. Y quedan por fuera de esta ventana aquellos pacientes que son diabéticos con un ACV isquémico previo, aquellos pacientes que estaban recibiendo anticoagulantes, no importa qué INR tengan, pero se llaman ya de las 4.5 horas, tienen alto riesgo de tener transformación hemorrágica, y aquellos pacientes que evaluando la tomografía vemos que tienen más de 1/3 de la arteria cerebral media comprometido, es posible que si lo trombolizamos más allá de las 3 horas tenga transformación hemorrágica. Y los criterios de exclusión tienen que ver, por ejemplo, principalmente con que el paciente tenga riesgo de sangrado o que esté inestable. Entonces, aquellos que tuvieron un TEC moderado grave en los últimos 3 meses, síntomas que sugieran hemorragia subaracnoidea o que yo evidencie una hemorragia intracerebral por tomografía, que tengan antecedentes de hemorragia intracraneal, una neoplasia intraaxial o un aneurisma intracerebral no roto de más de 10 milímetros, aquellos que hayan tenido una cirugía craneal o intraspinal dentro de los últimos 3 meses, un sangrado interno activo en los últimos 21 días, por ejemplo, una hemorragia excesiva, que hayan tenido una punción arterial en un sitio no compresible la última semana, aquellos que tienen antecedentes de alguna enfermedad oncohematológica o una diatesis sanguínea, que tengan un INR de más de 1.7 o plaquetas menores de 100.000, aquellos que estén recibiendo los anticoagulantes inhibidores de trombina, no pueden ser trombolizados. Aquellos que hayan recibido heparina de bajo peso molecular en dosis de anticoagulación en las últimas 24 horas o cualquier dosis dentro de las últimas 48 horas con alteraciones de los tiempos de coagulación. Los que estén recibiendo inhibidores de la glucoproteína 2B3A. Los que tienen endocarditis bacteriana o disección aórtica tampoco se pueden trombolizar. Aquellos que tengan cifras tensionales persistentes de más de 185 o 110, a pesar de haber recibido el tratamiento con el abetalol, como yo les explicaba, no lo van a poder trombolizar si sigue hipertenso a pesar de haberlo tratado. Y los que tengan una hipoglicemia y, digamos, si ustedes le administran glucosa y revierte los síntomas, obviamente no lo van a trombolizar. Si no revierte los síntomas, ahí sí pueden considerar que se trata de una ACV isquémica. Hay otros que son relativos, que van a quedar a criterio del médico tratante. Por ejemplo, aquel que tenga un stroke mínimo de rápida mejoría, el mínimo es de menos de 4, y ahí lo que van a tener que considerar es qué tipo de déficit tiene el paciente. Si, por ejemplo, tiene una afasia como sintomatología o una hemianopsia, yo de todas maneras lo trombolizaría. Aunque numéricamente no sea muy representativo, tener una hemianopsia como una discapacidad severa y permanente es un problema de salud importante. También queda a criterio del médico si tuvo una hemorragia gastrointestinal o urinaria en los últimos 21 días, si por ahí fue una hematuria muy leve, no va a haber problema en trombolizarlo. Ahora, si fue una hematuria masiva, bueno, ahí yo tendría más prudencia y capaz que no lo trombolizo. También va a depender qué territorio vascular está involucrado y qué grado de déficit tiene el paciente.
tuvo un YAN reciente, los últimos 3 meses, en el embarazo, si tuvo como síntoma inicial una crisis convulsiva, porque eso puede generar dudas en el diagnóstico, o si tiene alguna neoplasia sistémica con un pronóstico o una expectativa de vida de menos de 6 meses, ahí uno tiene que plantearse si tiene sentido o no realmente trombolizar al paciente, si por ahí no tiene un pronóstico vital muy prolongado. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, si ya sacamos todos los criterios de exclusión y ya definimos que sí, este paciente tiene un evento cerebrovascular y definitivamente está dentro de la ventana, le vamos a administrar el activador tisular del plasminógeno, el RTPA. La dosis es 0.9 miligramos por kilo con un máximo de 90 miligramos, es decir, si el paciente pesa 200 kilos, lo que le voy a administrar son 90 miligramos. El 10% de la dosis se pasa en bolo y el resto se coloca en una bomba de infusión y tiene que pasar en 60 minutos. Tiene que ser dentro de las 3 horas o de las 4.5 horas, dependiendo del tipo de paciente es el que tienen. Se puede trombolizar en una unidad de stroke, que puede ser un cubículo en urgencias, que tenga monitor y todo, o en la UCI. Eso va a depender de la estructura hospitalaria con la que ustedes cuenten. Y recuerden que no se les puede dar aspirina ni heparina hasta haber pasado 24 horas desde que se administró el RTPA. Entonces calculan hacen la fórmula con el peso del paciente, colocan la dosis total cuánto es, recuerden, pasan el 10% en bolo y el resto en bomba de infusión en 60 minutos. Y básicamente lo que ocurre es esto, lo que va a hacer el RTPA es remover el coágulo que está obstruyendo la arteria cerebral y se restablece el flujo sanguíneo. Durante la infusión tienen que hacer controles de tensión arterial y del NIH, en la primera hora cada 15 minutos, en las 2 siguientes horas tienen que hacerlo cada media hora y después horario hasta cumplir las primeras 24 horas. Si el paciente manifiesta cefalea severa, si empieza con hipertensión aguda o náuseas o vómitos, hay que suspender la infusión y hacer una tomografía urgente porque pueden ser síntomas de que el paciente haya hecho transformación hemorrágica. Si el paciente mantiene las cifras tensionales elevadas, hay que aumentar los controles y utilizar, ahí sí pueden utilizar el labetalol en bomba, ¿sí? Ya no hace falta que, o sea, no tengan en cuenta si con un solo bolo no mejora, bueno, ahí le pueden dejar la bomba de infusión. Otra de las terapias de reperfusión que existe es la trombectomía mecánica. Es la más efectiva, es la que mejor pronóstico tiene para el paciente, pero no la tenemos disponible en todos los lugares. De hecho, acá en Montería no tenemos un neurointervencionista que esté 24/7 y que nos haga este procedimiento, y desde el tiempo que yo estoy acá nunca pude hacerle una trombectomía mecánica a ninguno de los pacientes que he recibido con evento cerebrovascular, aunque hayan estado en ventana. La trombectomía, por lo general, para tener buenos resultados, tiene que realizarse dentro de las 6 horas de que se iniciaron los síntomas, aunque dependiendo de la circulación colateral que tenga el paciente y del área de isquemia, hay pacientes que se han hecho la trombectomía hasta dentro de las primeras 24 horas desde iniciados los síntomas. Tiene indicación cuando hay una oclusión distal de la arteria cerebral media, perdón, de la carótida interna y proximal de la arteria cerebral media en la porción M1. Y en algunos pacientes seleccionados también del territorio vértebro-basilar, ¿sí? En territorio posterior. También se puede utilizar en pacientes que no sean candidatos al RTPA, por ejemplo, un paciente que tiene una discrasia sanguínea o un paciente que venía tomando anticoagulantes y que tiene un INR de más de 1.7, no le puedo hacer trombolisis endovenosa, pero sí le podría eventualmente hacer una trombectomía mecánica. Pero obviamente lo importante es que esté disponible el neurointervencionista. Y básicamente lo que se hace, si ven la figurita de arriba, es con unos dispositivos. Apaguen el micrófono, no sé quién está. Era horrible. ¿Estás en clase todavía? Sí, ¿Estás en clase? sí. Entonces, ahora no. Sí, yo siento. Bueno. Apagaron el No, ya está, yo ya me lo restablecí. Ven estos dispositivos que son como unos loops, ¿sí? Básicamente lo que se hace es por angiografía introducir esto por el catéter y en ese stent retriever se pega el coágulo y lo que hacen es quitarlo de la arteria, ¿de acuerdo? Entonces es lo que es más efectivo porque limpia completamente la arteria. Pero bueno, lamentablemente no está disponible en todos los lugares. Doctora, está silenciado. Sí, no sé quién está jugando con eso, pero bueno.
Seguimos. Bueno, y después, para aquellos pacientes en los cuales no llegaron en ventana o para los que ya trombolizaron, tienen que pensar en las medidas de prevención secundaria que involucran control de los factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, las enfermedades cardíacas, el cese del consumo de tabaco y de alcohol y de drogas. En el caso de las mujeres jóvenes, si no encontró otra causa y se lo pudo haber atribuido al anticoagulante oral, suspender los anticoagulantes y controlar los factores hematológicos, por ejemplo, si identifique que puede tener una trombofilia. Como tratamiento específico, vamos a utilizar la antiagregación plaquetaria, se puede usar aspirina o clopidogrel, idealmente se usa la aspirina, se usa una dosis de carga de 325 miligramos y después una dosis de mantenimiento que puede ser de 50 a 325 miligramos día. Recuerden que si trombolizaron al paciente se puede iniciar después de las 24 horas de haber finalizado la trombolisis. El clopidogrel se recomienda en aquellos que son alérgicos a la aspirina o aquellos que por ahí venían recibiendo aspirina y aún así hicieron un evento cerebrovascular. La dosis de carga es de 300 miligramos, seguido de 75 miligramos día. Se recomienda la doble antiagregación en pacientes que tengan un ACV isquémico menor, es decir, con un IH de menos de 4 o de 3 según la bibliografía, o aquellos que hayan tenido un ataque isquémico transitorio. Según algunas bibliografías es durante los primeros 90 días, pero lo último que se ha reportado es mejor en los primeros 21 días para no aumentar el riesgo de sangrado digestivo o lo que fuera. ¿Sí? Entonces se mantiene la doble antiagregación, según la bibliografía puede ser los primeros 21 días o los primeros 90 días, y después se queda con un solo antiagregante. Las estatinas alta dosis también son muy importantes ser utilizados porque más allá de reducir los niveles de colesterol en sangre, sirven para estabilizar las placas de ateroma. La dosis inicial puede ser de atorvastatina 80 miligramos, rosuvastatina de 40 miligramos, y eso se mantiene durante los primeros 90 días y después se hacen ajustes de la dosis con el objetivo de mantener un LDL de menos de 100 miligramos por decilitro en aquellos pacientes que por ahí es el primer evento cerebrovascular o no tienen otra patología vascular, y un LDL de menos de 70 cuando tienen múltiples factores de riesgo o tienen otra patología vascular. Con respecto a las causas cardioembólicas, la prevención secundaria se va a hacer con la anticoagulación. Los que tienen mayor riesgo de recurrencia por cardioembólica, vale la redundancia, sean los que tienen fibrilación auricular, trombos intracavitarios que se vean en el ecocardiograma, una válvula protésica, tumores cardíacos y la endocarditis infecciosa. Ya un riesgo menor va a ser los que tienen foramen oval permeable, un aneurisma del septum, degeneración mixomatosa con prolapso de la válvula mitral, entre otros. Para definir la anticoagulación hay que evaluar estas escalas, el CHAS-VAS-2, que tiene en cuenta si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edad de más de 65 años o más de 75, si es diabético, si tuvo un ACV previo o un AIT previo, o si tiene enfermedad vascular previa, y el sexo femenino. Cada una de estas cosas suma 1 o 2 puntos, y en aquellos que tienen más de 2 puntos se tienen que anticoagular en caso de que no haya otra contraindicación. Y otra de las escalas que tienen que evaluar es el Hasle, que determina si el paciente tiene potencial riesgo de sangrado, que tiene en cuenta si es hipertenso, si tiene disfunción hepática o renal, si tuvo un ACV previo, si está sangrando en ese momento, si tiene un mal control del INR, si tiene edad avanzada o si consume drogas o alcohol. Cada cosa va a apuntar 1 o 2 puntos y el paciente tiene un Hasle de más de 3, quiere decir que tiene alto riesgo de sangrado. Entonces ahí ustedes tienen que jugar con estas 2 escalas para definir si lo van a dejar anticoagulado o no, o si solamente lo van a dejar antiagregado. Con respecto a las metas de cifra tensional, una vez que pasado la fase hiperaguda, el paciente a lo largo de su vida tiene que mantener valores de menos de 140, 90 milímetros de mercurio, y en aquellos que tienen infartos lacunares, que son atribuibles a hipertensión no controlada, la sistólica tiene que ser menor de 130. Y los cambios en el estilo de vida tienen que ser para todos los pacientes que han sufrido un evento cerebrovascular o incluso un ataque isquémico transitorio. Reducir el peso, hacer actividad física, dejar el tabaquismo, reducir el consumo de sodio y utilizar una dieta de tipo mediterráneo, con alto consumo de frutas, verduras, pescados, no comer alimentos procesados y demás. Bueno, ¿alguna duda del ACV isquémico antes que hagamos el hemorrágico?
Sí, doctor, una pregunta. Vale. En los pacientes que sufrieron un ACV químico, ya sea por una placa aterosclerótica en las arterias cerebrales o por un émbolo grasa, sabemos que estos activan y se pueden formar coágulos alrededor de esta plaquita. Cuando se utilizan los trombolíticos, no existe la probabilidad como se quita esa parte del coágulo o de la agregación plaquetaria, queda la parte aterosclerótica. Eso no puede ser un riesgo para más adelante una nueva formación de un trombo o de un émbolo. Sí, podría ser. De hecho, por eso a veces es bueno complementar con la trombectomía mecánica. Lo que es más definitivo es la trombectomía mecánica. Entonces, muchas veces, si vos evaluás por angioresonancia el paciente y ves que hay persistencia de la obstrucción arterial, sería ideal que pudieras complementar con eso, ¿no? Pero bueno, como te decía, no está siempre disponible y de todas maneras, una vez que vos ya instaurás el tratamiento médico con las estatinas y con la antiagregación plaquetaria, obviamente vas a reducir el riesgo de que otra vez el paciente tenga un evento cerebrovascular. Los medicamentos controlan y estabilizan la placa de ateroma, entonces también con el tratamiento médico reducirías las posibilidades de que el paciente tenga recurrencia. Listo, gracias. Bueno, seguimos entonces, como dijimos, el ACV hemorrágico se divide en hemorragia intracerebral y en hemorragia subaracnoidea. La hemorragia intracerebral es cuando ocurre el sangrado dentro del cerebro por ruptura de un vaso, es una emergencia médica y representa alrededor del 15% de todos los eventos hemorrágicos. La causa principal es la hipertensión arterial no controlada, puede también ser causada por ruptura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas, por sangrado de metástasis cerebrales, por el abuso de drogas, principalmente cocaína, o drogas de diseño como anfetaminas, que pueden producir vasoespasmo y sangrado intracerebral, el uso de anticoagulantes y la angiopatía amiloidea la van a pensar en pacientes adultos mayores que por ahí ya tienen algún grado de deterioro cognitivo y se da en el marco de que el beta amiloide también se deposita en el endotelio vascular. La hipertensión, como les decía, es la causa más común, por lo general da lesiones que son subcorticales en los núcleos grises, en el putamen y en la cápsula interna, pero también puede haber lobares, hemisféricos, ¿sí? Y en el tronco cerebral. La angiopatía amiloidea es más frecuente en ancianos, como les decía, y por lo general da lesiones que son subcorticales, pero principalmente lobares, como las que estamos viendo en las tomografías de ejemplo que les estoy mostrando. También pueden ser múltiples. Piensen eso, se basa en que hay depósito de amiloide en el endotelio vascular, eso produce la habilidad de la estructura del vaso sanguíneo y por eso se rompe espontáneamente. Las manifestaciones clínicas van a ser las mismas que un ACV isquémico, es decir, hemiparesia, hemiplegia, afasia. Va a depender obviamente del territorio vascular comprometido, aunque a veces es más común que en la patología hemorrágica aparezca cefalea intensa, náuseas y vómitos, además del deterioro del sensorio. Pero nada desde la clínica les va a orientar si se trata de un ACV isquémico o hemorrágico, sí o sí necesitan de la tomografía cerebral simple para poder definir si se trata de una lesión isquémica o hemorrágica. Con respecto a la historia clínica, es importante que establezcan el inicio de los síntomas, también factores de riesgo que puedan tener, qué medicamentos venía recibiendo el paciente, haciendo énfasis en los anticoagulantes, en la aspirina, en los antihipertensivos. También si tiene antecedentes de trauma craneoencefálico, cirugías previas, si consume alcohol o drogas ilegales y si ha tenido crisis epilépticas previas. Además de evaluar si tiene trastornos en la función hepática, cáncer o algún trastorno oncohematológico que pueda ser predisponente a tener sangrados espontáneos. En el examen físico, lo mismo evaluar, o sea, hay que estabilizar al paciente, asegurar la vía aérea, y también podrían utilizar la escala de NIH para establecer el grado de déficit y es importante también aplicar la escala de Glasgow para ver el grado de severidad del cuadro actual. Con respecto al laboratorio, van a pedir un laboratorio completo y no se olviden de pedir coagulogramas, tiempo de coagulación y prestar especial atención al recuento de plaquetas. También pueden pedir una batería toxicológica en el caso que sospechen en un paciente joven. Recuerden que la cocaína y otras drogas de diseño pueden producir vasoespasmo y dar hemorragias intracerebrales. La neuroimagen inicial va a ser la tomografía cerebral simple. Ya cuando esté estabilizado el paciente y si quieren estudiar mejor la causa, pueden considerar hacer una resonancia o una angioresonancia.
pero para evaluar el volumen del hematoma, la localización, el sangrado, con una tomografía inicial alcanza y sobre. También van a hacer un electrocardiograma y una placa de tórax. La angiografía digital se la van a reservar en el caso que estén sospechando de que se trata de una ruptura, de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa. Es el gold standard para poder establecer, digamos, si hay o no ese tipo de malformaciones vasculares. Pero en pacientes, por ejemplo, que sean mayores de 45 años, hipertensos previos, no es necesario que los estudien con angiografía, y menos si la localización es bien subcortical, porque recuerden que la localización subcortical orienta bien a que la causa es hipertensiva. Bueno, y ahí vemos cómo se ve una malformación arteriovenosa y un aneurisma por angiografía digital. Siempre aseguran la vía aérea, estos pacientes deben ser hospitalizados en la UCI. Si estaba anticoagulado hay que revertir la anticoagulación, hay que reducir la presión arterial y pedir siempre valoración por neurocirugía, más en forma urgente cuando hay signos de herniación, hidrocefalia, cuando hay hemorragia aracnoidea asociada o si el hematoma se localiza en el cerebelo. Para revertir la anticoagulación pueden utilizar factores dependientes de la vitamina K o crioprecipitados. Y con respecto al manejo de las cifras tensionales, tienen que hacer una reducción agresiva de la tensión arterial si la tensión arterial sistólica es mayor de 200. Y también deberían considerar utilizar un catéter de PICC para evaluar la presión intracerebral. Eso es en caso por el que el paciente está en coma, donde la semiología neurológica no les va a servir para seguimiento, entonces sería importante que coloquen un monitor de PICC. Bueno, y el manejo quirúrgico va a quedar, bueno, siempre la valoración tienen que pedirla por neurocirugía, y en general va a ser una cirugía de urgencia cuando la hemorragia es cerebelosa de más de 3 centímetros, cuando hay compresión del tronco o cuando genera una hidrocefalia ventricular obstructiva. ¿Alguna duda con la hemorragia intracerebral? Bueno, recuerden las causas, que la hipertensión, la hipertensión no controlada es la causa principal, más en los adultos, pero en pacientes jóvenes siempre mejor estudien otras posibles causas, ¿sí?, que puedan estar vinculadas. Bueno, y por último vamos a ver la hemorragia aracnoidea, es la menos frecuente de las enfermedades cerebrovasculares, se lleva el 5%, alrededor del 5%, pero es la que tiene mayor mortalidad. El 15% fallecen antes de llegar al hospital y el 35% dentro de los primeros 30 días. Y otra cosa tremenda es que los que sobreviven por lo general quedan con secuelas severas y permanentes. Hay factores de riesgo para, digamos, si alguien es portador de un aneurisma, puede pasar por ahí toda su vida y nunca enterarse que la tuvo, porque si no sangra o no dio síntomas, podés no enterarte en toda su vida. Pero hay factores de riesgo que pueden condicionar que si alguien tiene un aneurisma intracerebral se rompa. Por ejemplo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el uso de drogas, ¿sí? Entonces, si alguien, no sé, alguna vez se hizo una angioresonancia porque tenía migraña y apareció como hallazgo incidental un aneurisma de 3 milímetros, es posible que no le hagan ningún tipo de intervención porque es muy pequeño y sino que se lo controlen nomás a lo largo del tiempo, pero es importante que no tenga ninguno de estos factores de riesgo para prevenir que no se rompa. Hay otros factores de riesgo que determinan la ruptura, que son, por ejemplo, la edad avanzada, el sexo femenino, ser afrodescendiente o descendente de hispano o japonés, historia de hemorragia aracnoidea previa o historia familiar de hemorragia aracnoidea, pacientes que tienen poliquistosis renal o alguna enfermedad del colágeno tipo Lerner-Danlos, y cuando los aneurismas tienen más de 7 milímetros de diámetro, ahí son altamente peligrosos de que pueden llegar a romperse. Bueno, dentro de las causas de la hemorragia aracnoidea no traumática, hay un montón de causas, la más común, como mismo el 80% es la ruptura aneurismática, pero piensen que hay otras, como puede ser una trombosis venosa cerebral, una colagenopatía, una vasculitis del sistema nervioso central, una malformación arteriovenosa, entre otras. Entonces, básicamente, un aneurisma es de esta manera, ¿sí? Si se dan cuenta, hay un adelgazamiento de la media o de la íntima de la pared del vaso. Se produce en el cuello del aneurisma una turbulencia en el flujo sanguíneo y esa turbulencia es la que puede condicionar la ruptura.
Las localizaciones más frecuentes son en la arteria comunicante anterior y en la arteria comunicante posterior, ¿sí? Ya después le sigue la arteria cerebral media y por último en el tronco de la basilar. Y las malformaciones arteriovenosas se caracterizan por tener un ovillo vascular en el centro y tener una rama arterial y una rama venosa. A veces suele pasar, como vemos en la figura, que coexisten en el mismo paciente una malformación arteriovenosa y en forma distal se forma un aneurisma cerebral. Es importante que por ahí en agudo ustedes lo estudian, puede ser que el aneurisma esté trombosado, no se ve por la angiografía digital y a veces hay que repetir el estudio buscando si hay patología dual. Las manifestaciones clínicas de la hemorragia subaracnoidea pueden ser las mismas que un ACV isquémico o una hemorragia intracerebral, pero suele ser muy particular que aparece una cefalea en estallido, ¿sí? o una cefalea en trueno se llama, y es muy común que también en el inicio de la patología aparezcan crisis epilépticas. Obviamente lo mismo va a depender la sintomatología del territorio vascular comprometido, entonces algunos signos que nos ayudan a ver cuál podría ser eventualmente el territorio vascular es pensar, por ejemplo, que si tiene una hemiparesia va a ser de la arteria cerebral media, si tiene paresia de la arteria comunicante anterior, si tiene una parálisis del tercer par de la comunicante posterior y una parálisis del sexto par, no tiene valor localizador, pero sí me hace pensar que hay un aumento de la presión intracraneal. Siempre, inicialmente, el estudio más importante es la tomografía cerebral simple. Recuerden que es un estudio costo efectivo, que es muy rápido de adquirir. Piense que este paciente puede estar en coma, puede estar muy inestable, con muchos monitores. Es difícil colocarlo en un resonador, entonces con la tomografía alcanza y sobra. Si la tomografía me da negativa, puedo pensar en hacer una punción, y tengo la alta sospecha clínica, voy a hacer una punción lumbar y evaluar si tiene xantocromía o eritocitos crenados, que eso me haría sospechar que tiene una hemorragia subaracnoidea de todas maneras, a pesar que todavía no se vea el sangrado por tomografía. Bueno, y acá vemos en resonancia cerebral cómo se ve una hemorragia subaracnoidea. Si ven una imagen hiperintensa en el lóbulo temporal del lado derecho y se ve a nivel parieto occipital izquierdo una imagen heterogénea, redondeada, que es una malformación arteriovenosa. Y en la otra figura lo que estamos viendo es una tomografía cerebral simple donde se ve una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, ¿sí? Bastante fatal para el paciente cuando vemos esta topografía. Recuerden que entonces para poder diagnosticar un aneurisma cerebral o una malformación arteriovenosa, que son las principales causas de la hemorragia subaracnoidea, el gol estándar es la angiografía digital, aunque eventualmente podrían inicialmente hacer un estudio si el paciente está muy inestable o si no tienen disponible en el centro donde está la angiografía digital, se puede llegar a ver por angiotac o por angioresonancia. Pero recuerden que siempre la angiografía digital es el gol estándar. El Doppler transcranial lo van a utilizar cuando sospechan que hay vasoespasmo y es la forma de documentarlo, aunque también el vasoespasmo se puede llegar a ver por angiografía digital, que es el gol estándar también para eso. Existe una escala clínica y una escala radiológica para las hemorragias subaracnoideas. Esto es porque suele haber disociación clínico-radiológica, es decir, pacientes que por ahí tienen bastante compromiso clínico y cuando ustedes evalúan la tomografía no se encuentran con un sangrado tan importante y eso les obliga a excluir que no hay otra complicación como podría ser un estado de mal epiléptico no convulsivo. Y viceversa, también puede haber pacientes que por ahí están bastante bien y cuando evalúan la tomografía tienen un sangrado bastante importante. La escala clínica se llama Hunt-Hess, va de grado 1 a 5 y básicamente es el paciente asintomático con una leve cefalea o rigidez de nuca es grado 1, el que tiene ya una cefalea más severa con rigidez de nuca más severa y una parálisis craneal es grado 2, el 3 cuando ya está más somnoliento, confuso y un déficit focal, el 4 es cuando ya presenta estupor o hemiparesia y alteraciones vegetativas como hipertensión o arritmias cardíacas y el grado 5 es cuando ya el paciente tiene coma o postura de descerebración. Con respecto a la escala de Fisher, que es la escala radiológica, en la figura número 1 vemos el Fisher 1 donde no se ve sangrado y es aquel paciente en el que vamos a hacer una punción lumbar para evidenciar si tiene eritocitos crenados o xantocromía positiva. El grado 2 es cuando vemos sangre difusa pero no hay coágulos y se ve ahí en la ínsula del lado derecho. El grado 3 es cuando ya vemos sangre en coágulos de más de 1 milímetro en la cisura interhemisférica, en la insular, en la interpeduncular, y el grado 4, perdón, es cuando ya, además de la hemorragia subaracnoidea, tenemos un hematoma intracerebral o un sangrado intraventricular.
Entonces, si yo sospecho de la hemorragia subaracnoidea porque me llegó un paciente con una cefalea en estallido, en trueno, que la va a referir como la peor cefalea de su vida, lo primero que tengo que hacer es una tomografía cerebral simple. Si no encuentro la hemorragia subaracnoidea, puedo pensar que se trata de otra enfermedad, pero si sigo pensando que se trata de una hemorragia subaracnoidea, debo realizar la punción lumbar. Si presenta xantocromía positiva y eritrocitos crenados, directamente voy a hacer la arteriografía para realmente ver si tiene un aneurisma o su malformación arteriovenosa. Y si la punción da negativa, tengo que pensar en otra causa. En el caso que directamente en la tomografía cerebral vea la hemorragia subaracnoidea, puedo considerar hacer una angiotomografía o directamente la arteriografía. Y si encuentro el aneurisma, definir si va a ser factible de tratamiento endovascular o si tengo que hacerle tratamiento quirúrgico a cielo abierto. Las complicaciones más típicas de la hemorragia subaracnoidea van a ser el resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia. En el caso del resangrado y la hidrocefalia, tengo que rápidamente llamar al neurocirujano para que haga su intervención. Y en el caso del vasoespasmo, se puede prevenir utilizando nimodipino, 60 miligramos cada 4 horas. Y cuando ya está dando síntomas, tengo que mantener al paciente hipertenso con hipervolemia. Y en todo caso también considerar si necesito la ayuda de un neurointervencionista. Bueno, ustedes saben que estamos en plena pandemia por SARS-CoV-2, entonces en el algoritmo de razonamiento hoy por hoy de los pacientes con enfermedad cerebrovascular también tenemos que contemplar que si bien no es frecuente, también es posible que el ACV isquémico o el hemorrágico pueda ser una complicación de esta infección. Hay que pedir estudios como dímero D, fibrinógeno, LDH, PCR y ferritina. Entonces, si estos me dan elevados, puedo llegar a sospechar que el ACV isquémico está vinculado a la infección por SARS-CoV-2. Más ni que hablar si el paciente tiene una PCR positiva y más ni que hablar si es un paciente joven que no tiene otros factores de riesgo cerebrovasculares. Es importante hacer un código ACV protegido, ¿sí? O sea, cuando ustedes, yo les contaba, cuando ustedes reciben un paciente en ventana, en las instituciones se debe activar el código ACV, donde se traslada el paciente directamente al escáner, donde se trata que hace un tiempo puerta-aguja de menos de 60 minutos, es decir, antes que se pueda empezar la infusión del RTPA, pero recuerden que en el marco de esta pandemia, estos pacientes deben ser atendidos con los elementos de protección personal, es decir, utilizar un N95, una bata quirúrgica, gorro, guantes, ¿sí? Y también, si llegó en ventana, y aunque sea causada por SARS-CoV-2, el ACV isquémico, se puede considerar candidato a realizarle su trombolisis. Entonces, básicamente, vamos a activar el código ACV. Según el NIH, si el paciente tiene un NIH de más de 6, además del TAC de cráneo, yo ya le haría un TAC de tórax, o bueno, es lo que sugiere la Asociación Colombiana de Neurología, porque en general el COVID se asocia a enfermedad heterotrombótica de gran vaso. Entonces, suelen ser infartos extensos los que están relacionados ahí. De todas maneras, acá, por ejemplo, lo que se hace es directamente se les hace la PCR a todos los pacientes en el ingreso y ya con eso ustedes van a saber en pocas horas o incluso 24 horas como mucho si eso pudo estar vinculado o no al COVID. Entonces, lo ideal es que hay que trombolizarlo en la urgencia, donde sea una zona buffer, donde todavía ustedes no hayan definido si va a ir a zona COVID o no, y si después la PCR da positiva, deben trasladarlo a una UCI COVID. Y bueno, el tema importante también es recordar que para atender hoy por hoy el paciente en un código ACV hay que utilizar los elementos de protección personal, eso ya no es como era antes, sino entender que estamos en el contexto de esta pandemia y que un evento cerebrovascular también puede llegar a ser manifestación clínica de la infección por SARS-CoV-2. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, doctora. Vale. Al principio, cuando comenzaba a hablar del ACV hemorrágico, usted nos decía que la clínica no es muy clara para diferenciar entre la isquemia y la hemorrágica. Pero cuando hay una hemorrágica no podemos encontrar un vómito en escopetazo por el aumento de la presión endocraniana que nos pueda llevar a sospechar de esta. Sí, por eso, por ahí es más común que en la hemorrágica haya signos de hipertensión endocraniana, como vos decís. La cefalea también es un síntoma por el que a veces es más común, pero vos pensá esto, si vos tenés un infarto cerebeloso, isquémico, ¿no es cierto? Que tiene mucho edema, y que porque tiene un infarto en el tope de la basilar el paciente. También puede tener vómitos en chorro, que sería un signo de hipertensión endocraniana, y si vos no haces la tomografía no puedes definir si es isquémico o hemorrágico.
Y también hemos visto, por ahí pacientes que me cursan con un síndrome cerebeloso porque el territorio vascular comprometido es el territorio vertebrobasilar, pueden tener cefalea, ataxia y vómitos en chorro y se trata de una enfermedad isquémica. Entonces, como concepto, les digo esto porque a mí me pasa que a veces recibo de primer nivel los pacientes que tienen por ahí una hemiplegia y los mandan con aspirina. Y en realidad es un error tremendo porque hasta que vos no veas la tomografía no sabés si es isquémico o hemorrágica la patología, y anteagregar un paciente donde vos no estás seguro si tiene un ACV hemorrágico es un error muy grave porque podés estar complicándole más el cuadro clínico. Entonces también como concepto ustedes, trombolizar ni que hablar, no pueden trombolizar sin tener una tomografía. Y anteagregar tampoco, no le pueden iniciar la anteagregación plaquetaria si no saben si es isquémico o hemorrágico. Y los estudios lo que han dicho es eso, que es verdad que por ahí vos podés presumir que porque tenga más cefalea o porque debutó con una convulsión o porque tiene signos de hipertensión neurocraniana, sea más probable que se trate de algo hemorrágico. Pero después le hacen la tomografía y te puedes llevar la sorpresa de que tiene un infarto cerebeloso extenso con mucho edema y no es patología hemorrágica. ¿Se entiende el concepto? O sea, lamentablemente no te puedes guiar de la clínica para la toma de decisión del paciente, porque podés cometer errores graves e incluso complicar el estado clínico del paciente de las decisiones que vos tomes. Sí, podés, o sea, siempre va a ser bueno que mantengas adecuadas las cifras tensionales, que controles la glucometría, que controles la temperatura, que prevengas que el paciente se broncoaspire y evalúes la deglución, que asegures la vía aérea. Todo eso va a ser importante. Pero no vas a poder tomar una conducta específica, ¿sí? No vas a poder anteagregar un paciente sin tener la tomografía. Eso sí o sí, guárdenselo en la cabeza, porque es así. Listo, doctora, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. En el